agricultura, llega el momento de conectarse con Sergio Checho Irane y su invitado del día de hoy, para analizar todos los temas de actualidad que a ti te interesan. Conectados con Agricultura, un espacio de conversación ameno, pluralista, interactivo y donde las opiniones valen, especialmente la tuya. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1. Bien, estoy un poco disperso, señor, no me empiecen a mirar raro. Hoy día sé que estoy disperso, y no me mire raro. Me está mirando raro. No Maquilo, la empresa europea con más de 10 años de experiencia en el mundo. No se ríe que estoy haciendo los comerciales. No Maquilo. Si supiera lo bajoneado que estoy, usted me viene con esas cosas. Ya. Somos dos entonces. Va a ser bajón en este programa. Vamos a hacer adentro de un submarino, ya. Bueno, queridos amigos, mi querido Sergio Melnik, mi querido Garfield, hoy día está bajoneado, así que lo voy a decir Garfield. Hoy día vengo Garfield total, señor. Garfield, me parece. Hoy día soy puro Garfield porque estoy bajoneado. Ya, está bien. Así que tráteme con cariño. Lo voy a tratar con mucho cariño. Y usted también tráteme con cariño. Yo siempre lo he tratado con cariño a usted, señor. Lo que pasa es que... Estoy bajoneado también. Usted está bajoneado. Estoy bajoneado también. Oiga, espérese, déjeme partir a mí. Antes de que usted diga nada. Que está bajoneado usted, señor. Sí, claro. ¿Cómo será cuando no está bajoneado me maltrata tanto? No, Oiga, mandé a mis amigos de Twitter, a los que no se han conectado todavía con nuestro Twitter, mi Twitter es @MelnikSergio, para que hagamos influencia. @MelnikSergio, Melnik con CK. Entonces, antes de partir el programa, tuiteé a los amigos que me han ayudado varias veces. Con una segunda muy interesante. Y ahora les mandé un tuit diciendo que venía bajoneado y que por qué no proponían ellos, como este programa se llama Conectados. Sí. Y usted sabe que se han quejado mucho, que usted no pesca mucho a los tuiteros, sino que solamente a los que mandan mail. Entonces le dije, ¿por qué no me ando bajoneado? ¿Por qué no proponen temas? Entonces, mire uno de los temas interesantes que han llegado para que usted, como dueño y conductor del programa, diga cuáles quiere tratar. Pero yo he seleccionado los que me gustan a mí. Lenguaje humano y mapa de la realidad. Una que mandó Rodrigo Sánchez, una cosa muy interesante, que es la diferencia entre el idioma y el lenguaje y cómo los lenguajes hacen mapa de la realidad. Mi amigo Claudio Bosa, compañero mío del Magíster, él es psicólogo, entonces me contesta y me dice, bueno, el gran tema es qué hacemos para salir de los bajones. ¿En qué nos apoyamos? Interesante, ¿no? Interesante. Después otro, Novagro, me dice, habla de Papú y las vacaciones del 2013, se te va a venir al tiro Otro tema que presentó Gabriel Núñez, muy interesante, es la polémica con ICID sobre el tema de las ciencias en Chile, que yo creo que es un gran tema que nosotros hemos tratado poco acá. Deberíamos invitar al presidente de los científicos chilenos, Babul, a que viniera a hablar con nosotros. Yo creo que Babul es paisano tuyo, así que más fácil para ti contactarlo para que venga. Y me quería hacer un pequeño comentario de Toá, de su asunción de la alcaldía ayer, y un poquito desubicada me pareció las declaraciones. Ahora, quiero partir con lo siguiente. Freirina no lo va a tocar. ¿Qué? ¿Freirina no lo va a tocar? ¿El tema de AgroSuper? Yo no señor, pero si usted quiere que lo toquemos, lo tocamos. No, pero un solo comentario nomás, que resulta súper curioso, que de los 8 detenidos por las manifestaciones freirinas, 5 personas no son de Freirina. Entonces hay que tener cuidado con estas manifestaciones sociales, porque esta es una planta que le da trabajo a mucha gente y que efectivamente tenía algunos problemas y que aparentemente los solucionó y que tampoco nos podemos poner a toda forma de progreso, porque al final los que pagan el pato son la gente, la gente que no tiene fuentes de trabajo y todo lo demás. Y hay que tener cuidado con eso. En realidad yo estoy viendo que se está generando un movimiento obstruccionista a cualquier forma de desarrollo, a cualquiera generadora de electricidad. Seguro va a venir un gallo que me va a escribir y me va a decir, claro, como no te la instalan al lado de tu casa, pero no es el tema. A mí me estudiaron eso, ¿eh? ¿Qué te parecería la planta de energía en Papudo? A mí me la pusieron en Aculeo, claro. Si me toca tener que sacrificarme por el bien común, tendré que sacrificarme nomás.
Bueno, yo quería partir por el tema general y bajar a esos temas, porque creo que hay que ponerles como un paraguas para ver desde dónde miramos. Si todo el punto en la vida, señor, es dónde se para usted a mirar las cosas. ¿Me encuentra razón o no? Sí, claro. El tema, por ejemplo, el acuerdo de vida en pareja. La pregunta es dónde se para usted. Me paro en la religión, me paro en la sociedad, me paro en la posición de los que tienen el problema. Y lo que pasa es que normalmente nosotros no somos capaces de pararnos en el punto de vista del otro. Que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, esto del ánimo y el ánimus, que son la estructura psíquica de los seres humanos, que tenemos como dos lenguajes, que no tiene que ver con lo sexual. Yo he llegado a la siguiente síntesis, señor, yo estoy igual de disperso que usted, que el ánima y el ánimus tiene que ver con el lenguaje de lo cualitativo y el lenguaje de lo cuantitativo. Entonces, cuando usted trata de poner una estructura lógica cuantitativa, como ecuaciones, es imposible que se entienda con alguien que está hablando de las cualidades. O sea, usted no le puede poner una ecuación matemática al amor, a la belleza. Entonces, si usted está hablando de amor y el otro le contesta, bueno, el amor es, y empieza a citarle libros de cosas, explicarle la estructura, una emoción que se siente radicada en el cerebro, en la neurona, no sé qué, No funciona. no se van a entender. Bueno, entonces, ¿dónde se para? Entonces que a nadie le cabe ninguna duda que yo soy un gran defensor de este gobierno y del presidente, que es mi amigo, y creo que ha hecho una labor extraordinaria. He hecho la autocrítica aquí, que efectivamente en la parte política, en la parte cualitativa, o sea, mi presidente es un maestro de lo cuantitativo y no lo hace tan bien en lo cualitativo. Y nosotros somos unos reyes de lo cualitativo y no somos tan buenos en lo cuantitativo. Entonces, me paré a mirar esta situación a raíz de algunas noticias que habían salido en los diarios, los medios de comunicación. Y fíjese las noticias. El Economist declara que Chile es el mejor país para nacer en el 2013 de América Latina. Sorprendente, porque el Economist hacía poco le había pegado un aletazo al presidente. El Economist es como bastante independiente, pero que el Economist diga que Chile es el mejor, declara a Chile el mejor país para nacer en América Latina, me llamó la atención. Las tasas de desempleo son las más bajas de los últimos 10 años. Las más bajas. Acaban de informar que los salarios en el sector de la construcción en los últimos 12 meses subieron 10% en términos reales, Checho. Lo que significa que efectivamente no hay gente, porque la economía en eso es clarita. Si subieron 10% porque no hay cómo conseguir gente en la construcción. Y es más, sorprendente, Checho, subió más el salario real en la construcción que en la minería. Así decía el artículo. Bueno, el IMASEC de octubre, 6,7. O sea, Chile va a crecer al 5,5, lo cual es una tapada a boca para Velasco y Bachelet, que no te explico, porque ellos le echaron la culpa a la crisis que tuvieron un año. Nosotros llevamos 3 años de crisis mundial y la economía sigue como avión. La productividad de factores, chicos, otra noticia que salió hace poco. La productividad de factores, que es un ingrediente importante de la economía, está creciendo por primera vez en forma importante después de la caída que tuvo en el periodo de Velasco. Los salarios reales han crecido a más del 6%. La pobreza y la indigencia disminuyen sistemáticamente. La producción industrial está creciendo. La inflación está controlada. Acaban de dar el menos 0,5. Menos 0,5, con lo cual, Checho, vamos a terminar con una inflación del 1,8 a fin de año. Espectacular. Ojalá fuera cero, pero las cuentas fiscales se volvieron a poner ordenadas después de que las masacró Velasco. El fondo del cobre, Checho, que tenía originalmente 20.000 millones, Velasco se comió 10.000 millones. Velasco, queridos auditores, se comió 10.000 millones del fondo del cobre y hoy día volvió a más de 20.000. O sea, este gobierno le va a entregar al próximo gobierno un fondo del cobre con más de 20.000 millones de dólares de stock. Entonces, yo veo, todo esto ha ocurrido, como decía hace un minuto, en medio de una crisis mundial que lleva por lo menos 3 años, y además un terremoto. Y nosotros, todo esto es visto por el mundo con una admiración tremenda. Tú me contabas de los empresarios españoles. Sí. El mundo ve a Chile y dice, no lo puedo creer. Los únicos que no ven esto es la oposición actual. Y a mí me sorprende porque si miramos los últimos 30 años de nuestra historia,
yo creo que seríamos muy ciegos si no apreciamos el progreso que ha tenido Chile. Estoy hablando de 30 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que este progreso, si consideramos que la Concertación gobernó 20 años, en gran parte es mérito de la Concertación. Por supuesto. En gran parte es mérito de la Concertación. Siempre lo hemos dicho. Es mérito de la reestructuración institucional del gobierno de Pinochet, es mérito de la Concertación durante 20 años, es mérito de este gobierno, o sea, un mérito de Chile entero. Entonces, es curioso que la Concertación reniegue su obra. Entonces yo me hice el siguiente análisis. Esto, entre paréntesis, es parte de mi artículo de la segunda, que usted por supuesto no lo leyó, que salió publicado ayer, que yo los invito a entrar a los blogs, a discutirlo si quieren. A defenderme. ¿Ah? Los invito a defenderme. A defenderme. No, porque está hecho de forma muy constructiva. Esto es un gran mérito del país, donde un gran mérito es de la Concertación. Gran mérito de la Concertación. La Concertación, el único periodo que le fue malón fue el periodo de Bachelet en que perdieron el poder. Pero así todo tampoco fue una cosa desastrosa. Fue un gobierno mediocre, pero no un mal gobierno. Entonces, yo hice la siguiente pregunta. Si proyectáramos en forma lineal esos 2 años, esos 30 años, que no, es una ficción, pues no se puede proyectar. Pongamos, le digo a nuestro auditor o auditora, póngase en el siguiente escenario. Si nosotros pudiéramos proyectar 30 años igual que los 30 que tuvimos, seríamos el doble de país, po. Espérese. Y alguien le dice, nos garantizan que eso sería así. ¿Usted lo toma o no lo toma? ¿Firma o no firma? Pero al tiro. Al tiro. Porque ¿qué significaría eso en términos prácticos? Significaría que en menos de 4 años o 5 años se acabaría la extrema pobreza. Significa que habría mejoras importantes en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la calidad de vida. Y lo más importante, si los próximos 30 años fueran como los 30 que pasaron, la familia le garantizaría a sus descendientes una vida mejor que la que tuvimos nosotros. Que es lo que quiere toda familia. O sea, la pregunta es, si usted le pudiera garantizar a sus hijos que estarían mejor que usted, ¿firma o no firma? Firma al tiro. Okay. Entonces, aquí viene lo interesante. Pero hay matices, que me gustaría meter los matices. Vamos a ver los matices. Déjeme terminar el argumento, vamos a ver los matices. Porque esto no quiere decir que no tenga problemas, chicas, que los tiene mucho. Estoy diciendo que somos los únicos que no apreciamos nuestra propia situación y nos quejamos. El otro día vi un programa miserable, que lo veo, porque me cae muy bien Fuentes, Mentiras Verdaderas, donde un pelotudito que hacía de fiscal, frente a esta cosa del Economist, dijo, no es verdad que Chile es el mejor país para hacer... Y entonces empezó a hablar mal de Chile y no entendió nunca la pregunta, que era en relación a América Latina, si no significa que Chile no tenga problemas. La pregunta es, ¿usted hoy día preferiría nacer en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Nicaragua, en Ecuador, en Venezuela? Quizás Colombia pueda andar como segundo, ¿no? En Brasil, con esas pobrezas enormes, en fin. Yo creo que Chile claramente es el mejor país para nacer en América Latina, sobre todo si pensamos que se nos vienen, probablemente, si nos ponemos de acuerdo en la política, o sea, si la clase política se pone de acuerdo, tenemos 30 años más de crecimiento y de desarrollo. Pero voy a calificar lo que es el desarrollo para mí. Entonces, esto quiere decir, a mi juicio, 3 cosas importantes. Lo primero que quiero decir es importante lo siguiente. Si bien es cierto que nuestra clase política, y nosotros lo hemos criticado mucho, que tiene un lado oscuro, muy visible hoy día, también es claro que la clase política es la que generó todo esto. Porque sí que también tiene un lado luminoso. Porque esto no se generó en forma espontánea, se generó... A pesar de todo lograron ponerse de acuerdo en las grandes cosas. Bueno, quiere decir que la clase política, que hoy día tiene un lado oscuro, tan oscuro no es, porque esto es, hay que darle mérito a la clase política. Eso es importante. Entonces yo le doy ese mérito a la clase política, reconozco que a veces la he criticado en forma un poco fuerte, pero cuando miro esto digo, me equivoqué, hay que criticarlos, pero en realidad tienen un mérito. Y ese mérito es de toda la clase política. Aquí no quiero discriminar un lado o el otro. De alguna manera, en los últimos 30 años, partiendo por hacer un plebiscito, porque ganó la Concertación, porque gobernó con cautela, porque se produjo reencuentro, porque hubo crecimiento, porque hubo política social, o sea, hubo apertura al mundo, finalmente es un mérito de todos. Primero. Segundo, este progreso fue logrado con una institucionalidad que lo permitió. Eso quiere decir que la institucionalidad tampoco es tan mala. Entonces no es cuestión de llegar y descartarla a un plumazo. Por supuesto que hay que corregirla,
donde sea necesario, pero quiere decir que una institucionalidad que funcionó muy bien durante los últimos 30 años. Y tercero, siempre, que aquí donde usted va a entrar con mucha fuerza, esto no significa que nuestro país no tenga problemas. Por supuesto que déjeme terminar, señor. No, pues si tenemos que ir a la pausa. No, lo siento, señor, yo voy a terminar porque me quedan 2 minutos. Menos mal que está bajoneado, la verdad que viene con energía, nos despide a todos. No me golpee, señor. Entonces, primero, mérito de la clase política. Segundo, la institucionalidad funciona. Y tercero, efectivamente hay problemas. Por supuesto que tenemos que arreglar el tema de la pobreza que queda y todo. Y esto voy a volver para después de la pauta. Yo creo que la clave de los próximos 30 años, la gran clave, si yo tuviera que simplificar, porque nosotros podemos decir 600 problemas que tiene Chile, ¿verdad? Para mí, si yo fuese presidente de la República, invitaría a la oposición y al gobierno de turno que fuese a un gran proyecto educacional para Chile en los próximos 30 años. Y eso es lo que nos abriría la puerta al desarrollo. Yo voy a volver después de la pausa con algunos temas de eso y explicarles lo que yo creo que es el desarrollo. Yo creo que hizo un completo análisis de la educación. Hay gente que dice, ¿dónde la vio Sergio Melnik? Que existen posibilidades de perfeccionamiento profesional a medio tiempo. Si así fuera, hasta la Universidad de Chile daría sus carreras en vespertino, pero la verdad es que si no estudiaste los 18 años, después estás frito. Ese es el modelo inglés, donde cada empresa prepara a sus trabajadores, pero en Chile nadie hace eso. Lo otro es estudiar una carrera completa de nuevo, pero no cursos de desarrollo, de profundización, pero no desarrollo. ¿Dónde? ¿Acaso la Universidad del Desarrollo entrega la carrera de medicina en vespertino? No lo hace porque está la idea de que estudiar en vespertino es de segunda mano. Javier. No, pero yo que estamos confundidos con los criterios. Yo no estoy hablando de estudiar en vespertino, yo estoy diciendo que el primer grado universitario es un grado académico, no profesional. Académico significa que tiene que ver por el conocimiento en sí mismo. La universidad nunca fue una fábrica de empleo, así que aquí hay unos errores conceptuales, a mi juicio, con mucho respeto. Aquí hay unos errores conceptuales enormes. La universidad tiene que ver con el desarrollo de las ideas, con el conocimiento. Las primeras universidades del año 1200 se estudiaba teología, se estudiaba matemáticas, se estudiaba arte, se estudiaba ese tipo de cosas. Eran el gran desafío del cultivo de las ideas puras. Y las ideas son las que tienen la fuerza en el desarrollo. Lo que mueve la historia son las ideas. El que crea otra cosa está equivocado. Y las ideas emergen de las personas, no de las masas. A mí cuando mi amigo Parisi dice el poder de la gente, yo creo que está muy equivocado. La gente, como abstracto, no tiene ni un poder. El poder lo tienen las ideas y las ideas están radicadas en las personas. Y para mí, cuando los candidatos dicen voy a ir a escuchar a la gente, yo creo que están simplificando el problema. La pregunta es otra. La pregunta es, yo voy a ir a preguntarle a la gente qué opina de las propuestas que yo tengo. Pero si un candidato dice que va a ir a sacar las propuestas de la gente, ¿dónde está su aporte? ¿Que una especie de animador colectivo? No. Los políticos además, yo le quiero decir una cosa, los políticos no son grandes pensadores, nunca lo han sido. Los políticos son intermediarios entre los grandes pensadores y la sociedad. Son una especie de comunicadores que tienen una gran... Siguen una ideología normalmente. Siguen una ideología, que tienen una gran ambición de figuración y poder. O sea, a mí cuando me dicen los políticos esta gran vocación de servicio público, perdóname señor, yo no les creo nada. Porque si esa es su vocación de servicio público, es la de ellos. Es su deseo. Y por lo tanto, si ellos están realizando esto, están realizando su ser. Pero eso que nos estén cobrando y chantajeando todo el tiempo, que esto lo hacen por la población y que esto lo hacen por los demás y que son moralmente superiores a todos los demás, lo detesto, señor. Que nos chantajeen moralmente como si fueran una especie de sacerdotes de la política, que nosotros tenemos que estar agradecidos que se dedican al servicio público, si eso es lo que les gusta, es su vocación personal. Entonces, estamos llenos de estos lenguajes y estas cosas. Entonces, ahora se ha puesto de moda de que voy a ir a escuchar a la gente. La gente es una abstracción. Van a ir a escuchar a personas. Y aquí personas van a escuchar a los que tengan ideas. Pueden ir a escuchar a la gente para detectar los problemas. Eso sí. Yo voy a ir a encontrar los problemas de la gente, sí. Pero las soluciones las proponen los líderes. Ahora, lo que él puede hacer, un político o política, es testear su propuesta con la gente. Para eso es una elección. Dice, yo propongo esto. Entonces, eso tiene que ver cómo se ha ido desvirtuando por esto la popularidad, se han perdido las ideas básicas. Hoy día, que yo lo recibo mucho en Twitter y usted también,
¿dónde está la diferencia entre la izquierda y la derecha? No está muy claro, ¿no? De hecho, la izquierda extrema ha criticado a la Concertación porque ha gobernado como la derecha, y la derecha extrema ha criticado a Piñera porque ha gobernado como la izquierda. Y entonces aquí de nuevo los polos lo único que hacen es polarizar los países. Por eso a mí me gusta el sistema binominal, que nos obliga a centrarnos, nos obliga a mirar las cosas, como le decía al principio, de una posición más relajada, una posición no tan absolutista. Los extremos, a mi juicio, son fundamentalistas, y los fundamentalistas se creen dueños de la verdad. En la democracia nadie es dueño de la verdad. Esa es la esencia de la democracia. Señor, y cuando usted da estas recetas sobre educación y siente que nadie más en Chile ha hablado de esto, ¿no cree que usted está siendo un poco fundamentalista al creer que su idea de educación es la verdad? No, pues primero, yo no tengo autoridad. Yo soy un opinólogo aquí, igual que usted, y yo escribo. No, te lo pregunto en buena, No, te lo pregunto porque a mí me da mucho sentido lo que tú dices sobre la educación. Sin embargo, no he escuchado ni a Brunner, que es considerado un experto, ni ni al mismo ministro de Educación, que también es considerado un experto en educación. Nunca lo he escuchado a ellos hablar como usted habla de la educación. Entonces yo digo, bueno, están todos los demás equivocados, ¿cómo que nadie más iba a pensar que esto debe ser así? Porque esto que usted está diciendo se aplica en otros países. En todos los países, señor. Esto que yo estoy diciendo es la norma de todos los países desarrollados. Así funciona los famosos colleges. Así funciona el sistema europeo, claro. Así funciona el sistema americano, así funciona el sistema australiano, así funciona el sistema neozelandés. Funciona así. Y los ministros y los expertos de educación de Chile no lo que pasa, nunca señor, no han visto esto. Lo que pasa es que en Chile el problema es los feudos de poder. O sea, el problema lo tenemos en la Universidad de Chile, porque si las universidades estatales, la Universidad Católica hace mucho rato que viene tratando de hacer un bachelor, pero el bachelor está hoy día desprestigiado porque pareciera que es donde van los perdedores, porque es mucho los más que no entran a otra carrera y que se meten por ahí para poder entrar finalmente por ahí para llegar allá, y son bachelors de 2 años, son bachelors a media. El gran cambio en Chile va a ocurrir cuando la Universidad de Chile lo haga, que es una universidad estatal, pero la Universidad de Chile no lo puede hacer. No lo podemos hacer en la Universidad de Chile porque la Universidad de Chile es un feudo que está que las autoridades se autoeligen, por lo tanto no se puede meter el gobierno, no se puede meter nadie, y que dentro de la Universidad de Chile está lleno de subfeudos. Entonces no están dispuestos a cambiar su... Y eso está avalado por otra cosa, señor, que tampoco no lo han cambiado, que el sector público, si usted quiere ciertos niveles, tiene que tener títulos profesionales, que es una estupidez del tamaño de una catedral. Entonces, ahí hay que ponerle el cascabel al gato. Y en Chile, nuestros políticos no se atreven a ponerle el cascabel al gato y por lo tanto postergan el problema. Lo mismo pasa en la educación media. El estatuto docente es una aberración gigantesca que la puso el señor Lago y que atrasó la educación en Chile 20 años. Y nadie le pone el cascabel al gato. En Agricultura estamos presentando Conectados con Checho Irane. Yo le decía que para los próximos 30 años, para mí, el gran tema es la educación en Chile. El gran tema es la educación. Y lo básico para mí en la educación, lo que efectivamente cambia, lo que hace movilidad social y que cambia el futuro de la gente, es que logremos tener el máximo de educación posible para nuestra población. Hoy día, Checho, nosotros tenemos en promedio más o menos 10,5 años promedio de años de educación de nuestra población. 10,5. Para que un país sea desarrollado, yo estimo que se necesitan entre 14 y 15 años promedio de educación. Por lo menos 2 de superior. En promedio, claro. Pensando que son 12 de básica. 12 de básica. Ah, no, pero es que hoy día también... La prebásica. Se considera la prebásica. Se considera la prebásica, ya. Considere usted 2 años de prebásica y considere 2 años promedio de educación superior, nosotros íbamos a llegar a 15 años. Con 15 años de educación promedio, el capital intelectual... Eso sería 16 años, señor. Está bien, pero yo son 2 de prebásica, más 12 son 14. Pero yo estaba hablando en promedio, porque va a haber gente que no va a estudiar en la educación terciaria. Pero en promedio. Porque a un país nunca le sobra educación. Le puede sobrar entrenamiento, que es distinto. Educación es la capacidad de pensar en forma independiente. El entrenamiento es la capacidad de usar esa capacidad de pensar en problemas específicos. Por ejemplo, usted está entrenado en economía o en negocios. Pero
es distinto tener una educación general que le permite pensar y aprender por sí mismo, y por lo tanto cuando usted, mire, los americanos y los europeos, que tienen un sistema que tiene 4 años de educación primero, que es un título general académico, después se especializan en 1 año o 2 años y sacan una maestría profesional. Una persona con 4 años de educación, Checho, universitaria, o sea, un bachelor, piensa distinto. No, sabe pensar. Termina pensando distinto. Sabe pensar, sabe aprender, sabe resolver problemas, sabe qué posición toma cuando sale de esa educación. Supongo que un bachelor No se distraiga, señor, siga hablando. Bueno, esa persona que tiene 4 años de educación general, ¿sabe qué cargo ocupa cuando sale de la universidad? Cajero de banco, señor. Pero entra como cajero de banco, no estoy en esto ninguneando un cajero de banco, pero entra con un capital humano que rápidamente... Tiene un techo mucho más alto. No, ese puede llegar a ser gerente general del banco, claro, porque se va a entrenar en el banco. El banco le va a ir comprando, pero como ya sabe pensar y sabe aprender, primero le va a pagar un curso acá, después va a hacer un posgrado, después va a hacer acá, va a ir progresando porque tiene la base. Entonces, esa persona con 4 años de educación general, donde tú lo pongas, puede progresar. Esa es la clave de este tema. Y cuando tú tienes un gran stock de esta gente que tiene 4 años, cuando el mercado se mueve y dice yo necesito más expertos en hidráulica, en 1 año sacan un título en hidráulica. Entonces, el eje para mí de la educación chilena está en el error que tenemos en la concepción de la educación terciaria superior. Entonces estamos llenos de lugares comunes. Entonces el ministro dice que hay que cortar las carreras. Está equivocado el ministro. Está completamente equivocado el ministro. En la edad del conocimiento el problema no es cortar las carreras, es cambiar la estructura de titulación. Está resolviendo un problema de tipo 3. El error equivocado. Identificando mal el problema. Claro, él cree que pueden bajar 3 o 4 cursos, una cosa como parecía de la BID. Que pongámosle 2 horas más de historia, pongámosle 2 horas más de matemática. Eso es un error conceptual. Eso no es entender el problema de la educación. A mi juicio, con mucho respeto. Entonces, cuando usted cambia, entonces para llegar a esos 14 años o 15 años de educación promedio, que le voy a decir, necesitamos universidad para todos, que aquí estamos llenos de frases hechas. Lo que no podemos hacer es profesionalizar a todos. No podemos tener puros ingenieros comerciales, abogados, arquitectos. Necesitamos ese primer grado de educación general para todos. Eso significa que usted elimina la PSU, que es uno de los errores conceptuales de la educación más grandes, porque la PSU está pensada para universidades elíticas que profesionalizan, que es un error. Entonces toda la educación media es una fábrica para pasar la PSU. Por lo tanto, todas las cosas importantes en la educación no se pueden hacer porque los papás, como usted y yo, lo que queremos es que pasen esa PSU maldita para que puedan entrar a la universidad a estas carreras profesionalizantes, donde le pedimos a los niñitos de 17 años que se especialicen, señor. Que definan qué es lo que quieren hacer con qué van a el hacer. resto de Es su una vida. aberración tan grande. Entonces necesitamos por lo menos 10 universidades más y 20 centros técnicos para poder acomodar a 2 millones de estudiantes. Me da sentido lo que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque el mercado se va moviendo, de repente se necesitan más ingenieros en minas, de repente se necesitan más agricultores, entonces tú tenías una base con gente que está preparada. 4 años, entonces con 2 años con uno o dos lo especializáis en algún tema. Exactamente. Me da sentido eso. Así funciona. Tiene mayor movilidad. Eso es, pero lo que usted tiene, en primer lugar, el desarrollo, Checho, no tiene que ver con el PIB. El desarrollo tiene que ver con las personas. Los que se desarrollan son los seres humanos, no se desarrolla la infraestructura. Se desarrolla la mente humana. Entonces nosotros vamos a ser desarrollados cuando tengamos 15 años de educación promedio. Vamos a ser desarrollados cuando seamos capaces de convivir, cuando seamos capaces de ponernos de acuerdo. Vamos a ser desarrollados cuando tengamos ideas propias. Un país que no tiene ideas propias no llega a ninguna parte. Yo escribí en ese artículo una frase que la he escrito muchas veces, pero nunca me han pescado mucho, pero que es muy linda. Un país no puede ir más alto que lo que su gente es capaz de pensar, imaginar y construir. Entonces, esa es la pelea que está dando Jorge Baúl en la ciencia, que lo voy a poner con un tema que nos han tuiteado. Un país no puede no tener ideas propias, porque nosotros lo que hacemos es compramos ideas de afuera, que eso, a mi juicio, es una pequeña deformación que han tenido siempre los economistas de Chicago, de pensar que un problema de mercado. No.
Los países necesitan ideas propias, necesitan ideas fundamentales. Nosotros necesitamos tener ideas propias en educación, en filosofía. Necesitamos tener investigación propia en biología, en nanotecnología, en astronomía, porque necesitamos más vocaciones científicas. Y eso transmite para los colegios, transmite para todos lados. Entonces usted cambia el sistema de titulación. ¿Por qué no se puede cambiar el sistema de titulación en Chile, señor? Que, bueno, digo, está pensado en la universidad hace 100 años, cuando Chile era pobre, y entonces la elite podía ir a la universidad gratuita pagada por el Estado, que eran tan poquitos que daba lo mismo. Entonces usted ponía unas pruebas feroces para que pudieran llegar efectivamente los más inteligentes, que por supuesto se agregaba completamente contra la educación pública. Hoy día el más beneficiado en Chile, el más beneficiado de ir a la universidad, es el de 400 puntos, porque lo que hay que hacer es la escalera social, de equilibrio social. El primer peldaño hay que bajarlo, hay que acercarlo a la gente que está abajo, no hay que subirlo. Entonces toda la gente que no entiende mucho del tema, sobre todo los izquierdistas, dicen, no, la universidad tiene que ser para unos pocos, los mejores, y quieren subir el primer peldaño. El de 700 puntos le va a ir igual bien en la vida. El de 400 puntos, el que le produce un cambio gigantesco, pero obviamente tienes que dar este título general primero. Y necesitas universidades para que todos esos entren. Entonces la educación es una pirámide de base muy ancha, donde todos pueden entrar. En Estados Unidos, yo lo comentaba muchas veces, ¿sabes cuántas instituciones de educación superior hay? 5.000. ¿Cuántas son conocidas? ¿Cuántas son de excelencia? ¿300? ¿400? Y hay 4.700 que no son ni conocidas ni son de excelencia, porque recogen a las personas con el... O sea, lo que se trata es de que cualquiera que sea el talento que tiene alguien, se lo llevas a su máximo. Porque como tú has dicho aquí miles de veces, la gente tiene talentos diversos. No todos somos iguales, no todos tenemos intereses iguales, pero a lo que tú tengas, tienes que amplificarlo al máximo. Llevarlo a su potencial. A su potencial. Si el potencial de todos los seres humanos de un país se lleva a su máximo, ese país se desarrolla. Vamos a hacer la pausa y seguimos conversando. Voy a dejar un tema planteado, que lo mandó un tuitero. Vamos a ser desarrollados, yo sostengo, y también lo sostiene nuestro amigo Twitter, cuando entendamos que el arte no es la cultura, que el arte es una manifestación de la cultura. Lo que se desarrolla es la cultura. Los países que tienen cultura propia son desarrollados, porque han hecho un aporte a su manera de ser y vivir y de entender. Bueno, estos temas, como le digo, están en mi artículo de la segunda de ayer, y la síntesis, 30 años donde todos tienen méritos, particularmente la concertación. Me llama la atención que no se hagan cargo de su propio triunfo, y las cifras indican que Chile efectivamente es un país maravilloso, y nuestra oposición no está siendo capaz de ver eso. Pausa y regresamos. En Agricultura estamos presentando Conectados con Checho Irane. Por eso que le decía que un país que no genere ideas propias no puede ir muy lejos. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, ¿dónde están las ideas, dónde está la investigación que tenemos en Chile sobre educación? ¿Dónde están las propuestas sobre educación? Y esto es un palo para las universidades, tanto públicas como estatales, de educación del siglo XXI. O sea, en el caso de la Universidad de Chile, mire, yo le voy a dar un ejemplo de por qué esto se puede. En Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos en la Universidad de California en Los Ángeles, que es una de esas 100 o 200 más conocidas del mundo. La UCLA debe ser una de las 10 mejores universidades de Estados Unidos. Está en ese ranking, en ese nivel. Bueno, los estudiantes de pregrado, que se llaman los bachelor, Los de los college. los college, sí, los estudiantes del college. Hay cursos en el college, en todas las universidades, en Harvard, y en Princeton, y en MIT, hay cursos que tienen 300 alumnos. Porque la pregunta, yo le voy a hacer la pregunta a usted. Si usted fuera alumno de primer año, ¿le molesta estar en un curso de 300 alumnos para escuchar un premio Nobel? Para escuchar un premio Nobel, no. Para escuchar a los grandes maestros, Sí, claro. Entonces, obviamente son cursos de 300 personas, pero usted está en la formación básica, donde por supuesto usted está buscando su vocación. Entonces, escuchar a un premio Nobel de biología, escuchar a los talentos más importantes, ellos hacen clases magistrales y hay cursos de 300 y 400 alumnos. Esa locura que los cursos de 20 alumnos son para el posgrado.
en los primeros 4 años usted está definiendo su vocación, entonces usted tiene que estudiar artes, tiene que estudiar ciencias, tiene que estudiar filosofía, tiene que estudiar lenguaje, y por supuesto se va especializando. Tiene que darse un baño de cultura, como decimos. Tiene que darse un baño, pero a nivel universitario, porque es una ampliación de los 4 años de la educación media. Y ahí usted va encontrando y va conociendo los de verdad, va conociendo los que hacen la teoría. Entonces, si por ejemplo, bueno, es un caso más difícil, pero Hawkins va a hacer una clase, hoy día él no puede hacer una clase, pero un científico como este, ¿usted le molestaría estar en un anfiteatro con 300 personas? No, pues. Ese es el punto. Entonces, cuando usted puede tener 300 alumnos en una clase, usted puede tener profesores los mejores del mundo. Y después se va achicando, hasta llegar a los posgrados, donde los másteres tienen 20, 30, 40 y los doctorados tienen 10. Pero todo ese proceso educacional significa que la universidad funciona con otro nivel de eficiencia. Le voy a dar un ejemplo. En la Universidad de Chile, como tiene silos y tiene feudos dentro de los feudos, por ejemplo, el Departamento de Ingeniería en la Universidad de Chile tiene un departamento de estudios humanísticos de 50 personas o 30 personas. Cuando lo razonable sería que los cursos humanísticos se dieran a la Facultad de Humanidades. Y las facultades de medicina pueden tener sus propios profesores de química, y la Facultad de Química profesores distintos. Tienen todo duplicado. Entonces, en los cursos básicos, las matemáticas, las ciencias, todas esas cosas son generales para la universidad. Comunes. La Católica funciona así. Por ejemplo, el departamento de matemáticas le da todos los cursos de matemáticas a las otras facultades. Entonces puede funcionar con mucho mayor eficiencia. Ahora, cuando usted llega a los posgrados, a los doctorados, no. Allá no le sirve el profesor de matemáticas. Ahí, porque ahí viene la especialización. Claro, porque si usted necesita matemática en economía, necesita un economista matemático, no un matemático básico. Pero a los primeros 3 años necesita las ciencias básicas. Todo ese tema está contaminado en Chile porque la Universidad de Chile está muy mal administrada. Está llena de duplicaciones, está llena de carreras duplicadas, está llena de feudos, y por lo tanto, y nadie se puede meter ahí. Se autoeligen. Y la prueba, si usted la ve, es que los estudiantes son no solo de izquierda, son tan mal izquierda del Partido Comunista. Algo pasa ahí. La izquierda en general le gusta el adoctrinamiento. ¿Por qué la izquierda quiere controlar la educación? No porque crean en la educación, es porque crean en la doctrina. La izquierda siempre ha tratado de controlar la educación porque no cree en la libertad. Cree que la izquierda tiene un pensamiento muy, desde el punto de vista metafísico, aquí esto es muy importante. La izquierda cree que la gente nace lo que se llama tabla rasa, que es una página en blanco, que nacemos sin nada y que usted puede escribir sobre esa página en blanco lo que usted quiera. Por lo tanto, usted puede adoctrinar a la gente y transformarla en gente buena por la educación. Y eso no es así. Nosotros no nacemos lo que se llama tabula rasa. Nosotros nacemos con una historia evolutiva compleja, nacemos con arquetipos, nacemos con mucho. Por eso usted ve una familia que nacen 2 gemelos en la misma casa, en el mismo colegio, son distintos. Eso es lo que la izquierda nunca ha aceptado la naturaleza humana como es. Y ha querido cambiar la naturaleza humana y se ha pegado de cabezazo, porque no es llegar y cambiar la naturaleza humana. No acepta una parte de la naturaleza humana. Y por eso tienen esa posición de superioridad moral. ¿Se acuerda el caso en Chile emblemático de este científico tan importante, Buster Teitelbaum? Bueno, esos eran del Partido Comunista, y los Partidos Comunistas estimó que era socialmente indeseable que un hijo del otro acá, y lo censuraron. Éticamente. Porque el Partido Comunista era inaceptable, el Partido Comunista, que uno tuviera una feria y tuviera hijo con el otro, y él no supo quién era su padre durante 40 años porque era una orden del Partido Comunista. Porque ¿me entiendes? Son cosas que a la luz de hoy día son increíbles, pero así funcionó la izquierda en los países socialistas, con una falta de libertad total. O sea, la gran diferencia entre la izquierda y la derecha es el concepto de la libertad. Y ahí hay algo que tiene que ver con el siglo XXI, que es una nueva relación público-privada. ¿Se acuerda que nosotros hemos dicho muchas veces, usted y yo, nosotros no podemos tratar de mirar el futuro por el retrovisor? Lo que funcionaba en el siglo XX no aplica en el siglo XXI. Las ideologías del siglo XX, a mi juicio, están muertas. O sea, las categorías capitalismo, socialismo, mercado, Estado, esas cosas ya no funcionan. El mundo está global, el mundo funciona a velocidad distinta, hay problemas de estándar, fíjense que nosotros hoy día estamos discutiendo un tema en La Haya, un tema de globalización, vienen gobiernos mundiales, vienen cambios tecnológicos increíbles, tenemos el tema de la ecología, tenemos el problema del espacio exterior, tenemos una cantidad de problemas que ya son mundiales, que no son locales, y que van a seguir siendo así. Y por lo tanto nosotros nos subimos a ese carro o desaparecemos. Por ejemplo, lo que pasa con la mujer. Lo que pasa con la mujer es una tendencia global, que en Chile, por ejemplo, nosotros estamos muy atrasados en el empleo femenino.
Tenemos de las peores participaciones de la mujer en el mercado del trabajo. Y la mujer, como el hombre, pero el capital humano, eso se lo enseñaron usted en economía igual que a mí, es uno de los recursos fundamentales, sí, claro. El capital y el trabajo. Mientras más gente trabaje, más desarrollo tenemos. Y nosotros tenemos una cantidad enorme de gente, que son básicamente las mujeres, que no están trabajando y que quieren trabajar. Bueno, pero para resumir, yo creo que efectivamente hay una nueva filosofía que los empresarios tienen que entender. Sí, y parte de eso, para terminar, el problema tiene que ver con la concentración. Bueno, pero sí, de eso se trata un poquito el tema de la concentración. La pregunta del millón es cómo terminamos con estos abusos, de todo tipo. Pues son abusos de la posición de poder, ¿no es cierto? El abuso de la posición de poder con los proveedores, con los clientes, con la gente en general. Aquí hay dos formas. O toman conciencia, o sea, los abusadores, se autorregulan o no definitivamente va a tener que tener regulación en el Estado. Así es. Y a mí me parece mucho mejor fórmula la primera, pero la primera ya nos hemos dado cuenta con 30 años de aplicación de este modelo que no lo hacen. Entonces interviene el Estado. Y tiene que intervenir el Estado porque de otra forma, claro, esto no puede seguir, esto ya no aguanta más. Porque hoy día la gente se está manifestando, la gente está haciendo... porque pasa a ser un tema de bien común, pasa a ser un tema colectivo y no personal. Y efectivamente, mira, lo que tú acabas de decir es la clave del pensamiento de la centro-derecha. La mejor regulación es la autorregulación. Cuando esa no ocurre, interviene el Estado. Y hoy día, en el mundo, los problemas son tan complejos que prácticamente se requieren regulaciones en todo. Pero ese es el rol del Estado: regular, controlar, castigar e incentivar, pero no ejecutar. El problema es cuando el Estado se transforma en juez y parte. Entonces, por ejemplo, cuando la educación es administrada por el mismo Estado, ¿quién la controla? El mismo Estado. Entonces, eso es lo que nos pasó siempre. ¿Por qué tiene que... Esto es una opinión mía con mucho respeto. ¿Por qué tiene que el Estado producir el cobre? ¿Por qué no lo arrienda? Yo no digo que pierda la propiedad, pero ¿por qué no lo concesiona? Es como las carreteras, Checho. ¿Por qué tiene que el Estado construir carreteras? Lo que tiene que hacer es administrarlas, regularlas, subsidiarlas si es necesario. Lo mismo pasa con los puertos, lo mismo pasa con los bancos. ¿Por qué tiene que el Estado tener un banco? ¿Para qué quiere el Estado tener un banco si lo que quiere hacer desde el punto de vista de subsidiariedad, de beneficio, lo puede hacer a través de la banca privada, dándole los incentivos y los castigos apropiados? Entonces, cuando nosotros tenemos confundido el Estado productor con el Estado controlador, el Estado lo que tiene que controlar de sí mismo no lo hace bien. No solo eso, sino que la gente que administra esas empresas o esas entidades estatales siempre está seleccionada de acuerdo al color político del gobierno turno. Por lo tanto, nunca es una selección de los mejores. Entonces ahí viene otro problema más complicado. Y esas taras históricas nosotros las tenemos metidas en la cultura. Aterrizando un poquito esto que estamos hablando, mira lo que dice Tito Figari, ya en la cosa del diario vivir. Respecto al abuso con la forma de pago de grandes empresas a proveedores, creo que el Estado puede contribuir en forma efectiva prohibiendo el uso del IVA a favor de facturas que no están pagadas, que al menos la empresa financia su propio IVA y no los proveedores. Saludos, Tito Figari. Para que la gente entienda, si yo le vendí algo a una gran empresa, yo le emito la factura y ese mes yo tengo que pagar el IVA, aunque a mí no me hayan pagado esa factura y me la están pagando a veces a 60, a 120 días y yo tengo que financiar ese IVA que para mí no es menor. Entonces, claro, ahí hay un tema, porque uno debería pagar el IVA sobre la factura pagada y no sobre la factura emitida. Claro, lo que pasa es que técnicamente cuando usted emite la factura, cuando usted emite la factura, usted la mete en la contabilidad como devengada. Claro, ese es el problema, pero tiene razón, y es un problema del diario vivir que estos pequeños emprendedores, estas pymes luchan todos los meses con el tema. Todos los meses. Por eso que a mí para poder legislar y para poder meterse en estos problemas, a mi juicio, Checho, ¿no? Porque la gente habla hay unos políticos que hablan con tanta liviandad sobre estas cosas, los que no han pagado nunca un IVA, no han pagado nunca las contribuciones, nunca han trabajado en la cosa, nunca han metido los pies en el barro. Nunca han metido los pies en el barro. Claro. Entonces hablan de las empresas como si todas fueran la General Motors, y el 80% de las empresas en Chile son pymes. Entonces dicen, subamos el salario mínimo por decreto.
y obliguemos a esto, obliguemos a lo otro, obliguemos acá, y las empresas chicas no pueden. Así es. Las empresas chicas no tienen caja. Vamos a leer un email antes de ir a la pausa. Dice: hola Checho, estoy de acuerdo contigo en lo referente a que las grandes empresas trabajan con la plata de las medianas empresas, pyme y mi pyme, sabiendo que el 80% de los trabajos los dan las empresas, estas empresas. El abuso es tremendo, no pagan las facturas, las pagan cuando quieren, rebajan un IVA sin haber pagado, y el empresario pequeño debe pagar ese IVA y a su gente, y más encima les vuelven a solicitar mercadería. Es una rueda. El empresario pequeño se endeuda, va al factory, solicita préstamos usureros, etcétera. Una locura. Propongo que ese Estado tenga un factoring estatal donde todas estas empresas puedan hacer liquidez para seguir funcionando. El Estado puede cobrar un 2%, pero pagando el total de la factura. El Estado es quien cobra la factura, y si los grandes empresarios no pagan, les cobra un interés, y si no lo hacen, el Estado tiene al Servicio de Impuesto Interno, que es quien entrega la factura. Es una solución. Imagino que hay otra. Lo importante es hacer algo. El CERNAC financiero no funciona. Arturo González Jorquera. Bueno, mira, Es el malestar. Es el malestar. toqué el tema y prende al tiro, enciende pero al tiro, porque ese es un problema real. Son de los problemas que tenemos que solucionar. Vamos a la pausa. Ahora, eso, Chicho, en nuestro modelo se combate con más competencia. O sea, claro. El tema es que como hay posiciones casi monopólicas, los monopolios siempre abusan. Uno de los grandes problemas del modelo de mercado es cuando se producen poderes monopólicos o oligopólicos. Y eso está documentado, se conocen los libros. La concentración del poder siempre es malo. Lo hemos dicho acá, lo voy a repetir siempre. La concentración del poder y la concentración económica. Pero no, que la concentración económica es una forma de poder, pero lo mismo pasa con el poder político, con el poder económico, con el poder social, con el poder religioso. Cualquier concentración de poder en una sociedad la distorsiona. Y por lo tanto, las sociedades sabias, que están simbólicamente representadas por sus legisladores, los que hacen la ley, tienen que tener esa filosofía de evitar esas concentraciones excesivas de poder. Radio Agricultura, Grupo Enersis, comprometidos con la educación, presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Los termómetros de la temperatura ambiental marcan grados que hacen transpirar al viandante. Peor aún, si la persona viaja en el elegante pero apretujado metro santiaguino. Ahí es cuando la gente exclama: ¡uf! ¡La calore me consume! Por si le interesa, el sustantivo calor en la lengua general culta se usa con género masculino, el calor, sin la letra E final. Las 22 academias de la lengua, incluida la española, señalan que también se puede usar la palabra calor con género femenino, la calor. En consecuencia, ahora se podría decir: la calor me consume, pero en Santiago de Chile, en general, la norma culta prefiere la forma clásica, el calor, los calores, en género masculino. Radio Agricultura y Grupo Enersis, comprometidos con la educación, presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. En Agricultura estamos presentando Conectados con Checho Irane. Dice: estimado Checho, por lo mismo que tú estás planteando, es que yo siempre he sostenido que los poderosos de este país, gracias al modelo, se han enriquecido con la plata de los demás, y nunca nadie ha parado estos abusos. Y menos lo hará un gobierno como el actual o el futuro gobierno de Goldberg o Alaman, ya que sería pretender que estos vayan contra la élite a la cual pertenecen. Se requiere de un Estado que la gente lo sienta como protector, y difícilmente este se concretará con gobiernos de empresarios como el actual. Observa los últimos nombramientos, la CNA, el CERNAC, por decir lo menos. Insólito. Salud, Jorge Abello. A ver, Jorge, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo en los planteamientos, pero te quiero decir dos cosas. A lo mejor tú puedes tener razón de que aquí haya una mezcla. Yo no voy a entrar a discutir eso. Yo nunca he defendido a los poderosos, nunca. A lo mejor a mí se me malinterpreta. Cuando yo defiendo a los empresarios, para mí son la mayoría y no la minoría. La mayoría de los empresarios son los emprendedores,
las pequeñas, las medianas empresas, son el 80%. Yo no soy un defensor de la gente que poderosa. Jamás me ha gustado la concentración de poder. Y no te equivoques con la CNA. Matko Koljatic lo conozco personalmente y créeme que va a hacer mierda a las universidades que no cumplen con los Públicas y privadas. Pública y privada. Claro. Créeme que te estás equivocando con las nombres. Marco Koljatic, si bien es cierto, fue gerente general en su inicio de Gillette, es uno de los mejores académicos que tenemos ahí en la Universidad Católica, lo conozco personalmente, y créeme que a él no le van a venir con lecera. No le van a venir con lecera. El que no cumpla la norma, vaya a ver cómo va a funcionar Claro, bueno, la gran tarea de él es establecer las nuevas normas. Sí, claro. Obviamente. Así que ahora, no te equivoques con el personaje. Pero yo quiero decir una cosa, que nuestro auditor tiene razón en algunas cosas y no tiene razón en otras. El sistema de acreditación que tenemos en Chile es otro Transantiago de la Concertación. Sí, eso y esos son de izquierda. No es la derecha que hizo ese sistema, lo hizo la izquierda, y una muy buena idea, mal implementada, igual que en Transantiago, porque esto fue así. Y por supuesto, ¿en qué terminó? En corrupción, porque cuando los sistemas están mal hechos y son de Mickey Mouse. Ahora, yo quiero decirle una cosa a nuestros auditores en general. La acreditación, esto es tema de la cultura, Checho, y para que vean lo mal informado que está la población y la mala pega que hacen nuestros políticos y nuestros medios de comunicación. La acreditación nunca ha acreditado calidad de educación. No sé si te sorprende esto. No acredita la calidad de la educación. Acredita la calidad de los procesos, que es otra cosa. Acredita si la administración cumple con lo que promete desde el punto de vista de la administración. Es como el ISO 9000, es de procesos. Y cuando usted dice que va a admitir tanto, si usted dice que va a tener tantos alumnos, porque, ¿me entiende? Que sí. Eso es lo que acredita. Es como una norma de estandarización, digamos. No, es que como el ISO, como exactamente, normas que te estandarizan una cierta... pero no garantiza la calidad de la educación. Lo único que certifica es la seriedad de la administración. Son dos cosas completamente distintas. Y tuiteando con alguien el otro día, se pegó una sorprendida que, ¿para qué te explico? Dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿no certifican calidad de educación? No, señor, no certifican calidad de educación. Y eso es importante. Entonces, y nunca ningún acreditador del mundo certifica calidad de educación. La calidad de educación la certifican los egresados, el prestigio que tienen en el mercado. Claro, el prestigio que tiene en el mismo mercado. O sea, nadie puede decir que la Chile es mejor educación que la católica. Lo que certifican es que las dos están bien administradas desde el punto de vista de sus propios estatutos. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Yo quería terminar muy brevemente. Me llamó mucho la atención las declaraciones de Carolina Toá ayer al asumir la alcaldía. Y me llamó mucho la atención porque la señora Toá no es dueña de la alcaldía, no es dueña de la comuna. La señora Toá es administradora de la comuna, no dueña. Entonces se voy a parar los permisos de construcción. ¿Cómo que si la ley le permite a la gente construir? O sea, nosotros vivimos... Tiene que cambiar la ley, ¿no? Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Si yo mañana voy y presento un proyecto y cumple con los requisitos, me lo tiene que dar. Ahora, si lo que tiene que hacer es cambiar la ley, cambiar el plano regulador, pero para eso tiene que preguntarle a su consejo. O sea, nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Entonces la señora Toá apareció como dueña de la comuna. Ella no es dueña de la comuna, ni con ningún alcalde lo es de ninguna especie. Yo creo que más que nada fue una señal que quiso mandar, como que ella... Sí, pero claro, pero es una cuestión más de envoltorio, porque a la hora de los que hubo ella no puede llegar y parar un proyecto. Y además que las direcciones de obra son independientes. Estamos en un Estado de Derecho. Entonces yo cumplo con la norma. Lo que yo quiero hacer es un muy mal presagio. Quiero terminar con un pequeño anuncio. Me escribe mi querida y adorada amiga Alejandra Mustakis, a raíz de lo que estamos hablando, y me dice que nos encuentra toda la razón y que por favor le anuncie que existe la Asociación Chilena de Emprendedores, de la cual ella es directora, donde se pueden inscribir todas las pymes y todos los emprendedores gratis, y dice, esto lo voy a leer textual: mientras más seamos, más podemos defendernos de los abusos, que son el emprendedor chico, la pyme, que la clave de la pyme siempre ha sido el emprendimiento y la innovación que pasa por ahí. Por lo tanto, un besito para Alejandrita. Asociación Chilena de Emprendedores, búsquenla. ¡Uy! El resultado del concurso. Ángela, el resultado del concurso. Nos estamos yendo sin dar el resultado. Conectados con Agricultura termina por hoy.
Pero Sergio Checho Irane y sus panelistas te dejan invitado a conectarte de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Conectados, un programa de opinión entretenido, diferente, conectado contigo. Conducción y dirección Sergio Checho Irane. Producción general Ángela Jamás Mie. Conectados en Agricultura.